Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a esperar un momento a que la gente se pueda conectar para poder iniciar el live del día de hoy, que tenemos mucho en realidad que conversar. Estos días he estado un poco guardadito, no he estado comentando absolutamente nada por unos temas personales, pero hoy es importante hacerles saber de que hay muchas de las cosas que se tienen que decir. Y he puesto como título el día de hoy a este live el gobierno paralelo o el mundo paralelo de Dina Boluarte, porque realmente es insólito lo que está sucediendo con esta señora. En breve voy a comentarles, estoy conectándome un ratito a la computadora, que es importante siempre estar ahí conectado para poder estar bien informado. Por si acaso, el día de hoy vamos a aperturar los comentarios para quienes quieran ser parte de este live y poder conversar. Voy a, por primera vez, abrir el espacio. Anteriormente lo he hecho con invitados, con algunas personalidades a quienes hemos entrevistado, pero hoy sí es importante que hablemos entre ciudadanos. Sí es importante que podamos decir las cosas como son entre ciudadanos y de esa manera poder contextualizar lo que realmente tenemos que decir, que hay mucho el día de hoy que conversar. Como ya les había mencionado antes, es importante poder lograr conversar entre nosotros, hacer política ciudadana para poder llegar a más gente, para que la gente sepa por qué hacemos todo esto, sin la necesidad muchas veces de miles de ciudadanos de pertenecer a un partido político. No existe la necesidad de pertenecer a un partido para poder hacer política. No es importante ser parte de un partido para hacer eso. Entonces, a ver, creo que ya logré conectarme un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hemos querido el día de hoy hablar respecto al mundo paralelo en el que vive Dina Boluarte por los comentarios que ha hecho el día de hoy. La señora ha salido muy oronda a decir que gracias al crecimiento económico que se ha gestado en su gobierno, es que los ciudadanos tenemos el día de hoy mayor posibilidad de gasto. Es decir, ella dice que hoy por hoy los ciudadanos en el Perú tenemos la posibilidad de gastar más porque ganamos más, porque tenemos mayores ingresos, porque la economía se ha dinamizado enormemente en su gobierno. Hay que hacerle recordar a esta señora que gracias a todas las atribuciones económicas que viene gestando la inversión privada, es que en el primer trimestre de este año hay un ligero crecimiento. Esperemos que ese ligero crecimiento siga constante a lo largo del año, porque mientras que el Perú crezca, efectivamente se generarán mayores puestos de trabajo, si es que hay inversión, y la generación de trabajo va a ser posible de que la pobreza disminuya en nuestro país. Pero a lo que yo quería llegar y quiero acotar en este tema es que la señora Dina Boluarte miente descaradamente. La señora Dina Boluarte vive en un mundo totalmente desfasado. Ella no está gobernando el Perú sin lugar a dudas por los comentarios que ha hecho el día de hoy, al aseverar que gracias a su gobierno, cada uno de nosotros, los peruanos, tenemos mayor capacidad de gasto porque tenemos mejores ingresos. Y eso es una cosa totalmente falsa. Ella dice que los productos de pan llevar no son los que están subiendo. Ella dice de que la economía está extraordinariamente bien en el Perú. Cabe resaltar
que efectivamente el Banco Central de Reservas ha hecho un trabajo extraordinario. Pero ese trabajo extraordinario del BCR no es de este gobierno, ni del anterior. El trabajo que viene haciendo el Banco Central de Reservas de manera constante viene desde hace más de 20 años. Y gracias a ese trabajo es que no tenemos la inflación que países hermanos lo tienen el día de hoy. Y eso permite que nuestra moneda sea cada vez más fuerte, se sostenga en el tiempo y seamos la moneda más fuerte de Latinoamérica el día de hoy. Pero este es un trabajo que viene aconteciendo desde hace más de 20 años. Y nosotros no podemos permitirle a esta señora atribuirse el trabajo ajeno cuando ella no se atribuye las soluciones a los problemas que vienen acarreando desde gobiernos anteriores, desde años atrás. El problema en el Perú es que cada vez que entra un gobernante y no sabe cómo resolver el problema, le echa la culpa al gobernante anterior y dice que los problemas o los grandes problemas del país vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo. Déjeme decirle, señora Dina Boluarte, y esto para que lo entienda también todo el público, de que el crecimiento económico en el Perú también se viene gestando desde hace muchísimos años. Este crecimiento económico de manera constante viene aproximadamente desde el año 2000 para adelante. En el gobierno de Toledo se creció entre 3 y 4% constante, ¿no? El gran problema es de que no subía, tampoco bajaba porque no se hacía nada, no había inversión pública, que era fundamental. Cuando hay muchos ingresos, es importante que el Estado inyecte ese dinero en hacer obras de infraestructura, para que a través de estas obras de infraestructura, etcétera, se puedan gestar puestos de trabajo. Y la única forma de salir de la pobreza es justamente incentivando desde el sector público la inversión del Estado peruano, pero fundamentalmente la inversión privada, como lo que sí ha acontecido en los últimos años en la construcción de este gran megapuerto de Chancay, que todavía falta concluir algunos tramos más. Tiene que seguir creciendo este megapuerto y seguramente en los próximos años esperemos tener el gran megapuerto en Arequipa de Cori. Entonces, esta señora, quien nos está gobernando, honestamente el día de hoy me he indignado de sobremanera escuchar la barbaridad de haber manifestado de que gracias a su gobierno el Perú ha crecido y gracias a ese crecimiento el día de hoy tenemos más ingresos. Realmente es nefasto lo que escuchamos de esta señora y de sus ministros. No contentos con ello, hay que hacerle saber a la señora que lo que sí sucede en su gobierno y gracias a su gobierno es que todos los días mueren más peruanos inocentes, que todos los días la inseguridad está desbordando en nuestro país, que todos los días los microbuseros, los pequeños bodegueros, panaderos, odontólogos, etcétera, están siendo amenazados, amedrentados, extorsionados y muchas veces asesinados. Todos los días muere gente, si no es en Lima, es en Trujillo, si no es en Trujillo, es en Piura, en alguna región del país. Todos los días mueren peruanos inocentes a consecuencia de la inseguridad ciudadana, a consecuencia de la dejadez de este gobierno, a consecuencia de que no se está haciendo absolutamente nada por tratar de fortalecer a nuestra Policía Nacional, por darle las herramientas necesarias a quienes tienen que combatir a la delincuencia y fundamentalmente porque no se está creando absolutamente ningún plan de trabajo para que esto pueda remediarse. Eso es lo que sí está sucediendo en este gobierno de Dina Boluarte, que es un gobierno incapaz y va a pasar a la historia no solamente por ser incapaz, sino también corrupto. Y eso hay que tenerlo clarísimo. El hermano sigue prófugo, escondido lógicamente por este gobierno.
Vladimir Cerrón sigue prófugo, escondido también por este gobierno, con quien he tenido un altercado en la página de X, justamente porque este tipo hablaba de sus camaradas, de sus socios, indignado porque estaba conmemorando un aniversario más del asesinato de su padre, ¿no? Y desde donde se encuentre, lógicamente escondido como una rata, como lo que es, siempre comenta, nadie lo investiga. Fíjense, una policía como la que tenemos nosotros en el Perú, tranquilamente desde el celular sabría dónde se encuentra este señor. Por el IP que utiliza en su computadora, se sabría desde dónde está escribiendo este señor. Una policía con investigación como la que tenemos nosotros, pero que está amordazada por este gobierno, porque lógicamente lo esconden y no lo quieren sacar a este señor, porque saben que si este señor se va preso, tengan la seguridad de que Dina Boluarte también se iría preso con él. Y no dudo que así va a ser, pero lamentablemente, como siempre en el Perú, tenemos que esperar a que la justicia haga su trabajo cuando hay un cambio de gobierno. Es decir, cada 5 años o cada 10 años recién podemos ver, después de que se desintoxican algunos sectores como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, o como hay cambios en el personal y sale la gente de confianza de esta gentuza que ha metido, recién ahí vemos los resultados. En el Perú la justicia tarda, pero llega. Pero muchas veces se dice que justicia que tarda no es justicia. El día de hoy tenemos a todos los presidentes de la República presos. Y después vamos a hablar justamente de eso, de Lagarto Vizcarra. Entonces, esta señora se sigue atribuyendo gestiones que no son de ella, obras que no son de ella. Dígame, y hablando de obras, vamos a hablar de eso. Y vamos a ir comentando con quienes quieran comentar también. Díganme, ¿qué obra emblemática va a ser recordada por los peruanos hecha por Dina Boluarte? ¿Alguien me puede comentar qué obra podrían recordar de Dina Boluarte? Absolutamente ninguna. Honestamente, son muy pocos los presidentes que han hecho obras emblemáticas donde la gente los recuerda. Fíjense, yo trabajé entre el año 2000, desde el 2002 hasta el 2009 en la región Ayacucho, pero especialmente entre el 2007 y 2009 en los pueblitos más recónditos del Braen, de Apurímac, de Huancavelica, de Ayacucho y de Junín. Y en cada pueblito al que yo iba, honestamente miraba con alegría el colegio de educación inicial de los niños de estos lugares. Y cuando preguntaba, oiga, ¿en qué gobierno se ha hecho ese colegio? Me decían, en el gobierno del señor Fujimori. Y sentían literalmente alegría de que tengan este tipo de colegios en esos lugares. Pasaron los años, estamos 2025, ¿no? Y veo con mucha alegría, seguramente como todos ustedes, que por fin en el Perú tengamos un tren eléctrico y tengamos un estadio nacional como el que tenemos. Y entonces tú dices, oye, ¿quiénes construyeron esas obras? Alan García, Incor, en fin. Pregunto, ¿qué obra emblemática podemos recordar de todos los presidentes que han pasado en el Perú? Ninguna. ¿Qué vamos a esperar o qué obra emblemática podríamos nosotros saber de Dina Boluarte? Ninguna. Entonces, lo triste del comentario de Dina Boluarte el día de hoy es que dice que gracias a su gobierno la economía está creciendo. Déjenme decirles algo. Alguien dijo hace unos meses, escuché de un periodista, que lógicamente no comparto muchas de las ideas de este señor, pero hay algo que dijo que es verdad. El señor Oppenheimer dijo, en el Perú mientras los políticos duermen,
la economía crece. Lógico. En el Perú el 75% de la economía es totalmente informal o medianamente informal en algunos casos. Pero es justamente esa economía informal la que sostiene y mantiene a nuestro país. Es verdad que las grandes inversiones mineras en el Perú y lo que recauda la minería formal en el Perú es el gran globo de la economía y de los ingresos que tiene el Perú, y eso no se puede negar. Pero también es importante hacer saber de que más o menos desde el año 2004-2005 las agroexportaciones vienen creciendo de manera constante, cada vez más. Hoy por hoy el Perú exporta en grandes cantidades productos que antes no se exportaban, y eso está muy bien. Pero ¿saben qué es lo que está mal? Que hemos segmentado, y la gran exportación o el gran espacio de exportación de todo el Perú, que el Perú es un país agrícola, se ha simplificado en un 10% del territorio nacional en donde se hacen las grandes plantaciones, porque gracias a Dios está Gallito Ciego, Chavimochic y todas esas obras de regadío que están en el norte del Perú. Pero cuando nosotros escuchamos a nuestros amigos del sur reclamar sus derechos y exigir y decir Lima la centralista y Lima la acaparadora y que Lima no solo es el Perú, tienen toda la razón. Porque el Estado peruano se ha olvidado rotundamente de todos nuestros hermanos del sur que son también agrícolas. Pero lamentablemente no hay las grandes empresas que sí han llegado al norte del país para poder hacer un trabajo de simplificación, de inversión, de poder unificar grandes espacios de tierras. Había un gran proyecto en el país hace muchos años, que era el proyecto de Pampas Verdes, que se ha quedado en el limbo. Me dicen algunos amigos que ese proyecto se está reevaluando. El proyecto de Pampas Verdes es para darle justamente, así como en el norte del Perú, darle vida a todos los grandes arenales que tiene toda la zona de Ica, las cabezadas de Arequipa y Ayacucho, para jalar el río, que es el gran río, hay un gran río que une Arequipa con Ayacucho, absorber esa agua, hacer una gran hidroeléctrica e incluso irrigar todas esas zonas para poder hacer del sur un gran proyecto agroexportador. Esos son los proyectos en los que esta señora se debería de preocupar, en vez de estar hablando tontería y media respecto al supuesto gran crecimiento en el país. Ese crecimiento macroeconómico que lo ven justamente estas grandes empresas del Perú, pero que el ciudadano común y corriente no lo ve. Los pescadores, los campesinos agrícolas, los pequeños agroindustriales, los bodegueros, los informales que sacan a vender sus productos a las calles, ellos no ven el crecimiento, señora Dina Boluarte, que usted ha tenido la desfachatez de tener y de haberse impuesto un sueldo con más del 100% de su remuneración. Usted ganaba 15.600 soles y el día de hoy usted gana más de 35.000 soles. Cosa que quisieron hacer también los congresistas y que gracias a Dios no lo hicieron y retrocedieron en la propuesta en el Congreso porque se les vino la noche. Fuimos muchos los ciudadanos, la prensa nacional, que empezó a salir a reclamar el hecho de que cómo era posible de que los congresistas también querían subirse el sueldo a 34.000 soles, ojo, recalcando que no este Congreso iba a recibir ese monto, sino estaban planteando un proyecto de ley para que los próximos congresistas ganen más de 34.000 soles. Y yo me ponía a pensar y decía, estos torpes creen que se van a reelegir en masa como para que puedan plantear una propuesta y puedan ganar en el próximo Congreso 34.000 soles. ¿Quién les ha hecho creer que tendrían la posibilidad de hacerlo? ¿Y quién les ha dado la facultad de subirle el sueldo a quienes en campaña seguramente van a decir que no van a querer ese sueldo, que no quieren que se suban el sueldo y esperemos que lo cumplan? Pero escuché a varios de los posibles candidatos al Congreso decir de que esto no era una facultad
de este Congreso de decidir si se subían o no se subían el sueldo para el próximo Congreso, que era el Senado, para los senadores y diputados. Entonces, el reclamo ciudadano, en el que también me uní en ese esfuerzo, considero yo que hizo posible que el Congreso dé un paso atrás para que se olviden de esa tonta idea de subirse una remuneración con más del 100%. Es ilógico. ¿Por qué mejor no intentan subirle el 100% del sueldo a los maestros, o a la Policía Nacional, o a los funcionarios públicos técnicos, que muchos de ellos entran a las 7:30 de la noche y ni siquiera saben a qué hora van a salir de su centro de labores? Y eso es verdad, porque yo lo he vivido. Cuando he sido trabajador público, llegaba a mi oficina a 7:30, la salida entre comillas era 5:30, y lamentablemente no salías a las 5:30. Salías obviamente 7, 8, muchas veces hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, a los médicos en el Perú, considero personalmente que son los profesionales de mayor rango, entre comillas, en el esfuerzo que hacen tantos años para ser médicos, y ganan un sueldo paupérrimo en comparación, lógicamente, de lo que ganan los médicos en las entidades privadas, lo que ganan los médicos en otros países, ¿no? Entonces, yo sí creo de que es importante que este Congreso se preocupe en ello. Preocúpense, señores, en ver o en darle solución a quienes realmente lo exigen y quienes han sido los que los han elegido, que es el pueblo peruano, ¿no? Entonces, esas son las políticas ciudadanas y las luchas ciudadanas en las que nosotros podemos aportar, en la que nosotros podemos sumar esfuerzos, en la que nosotros, haciendo justamente lo que hacemos y lo que estoy haciendo el día de hoy, al conversar con los ciudadanos o hacer una catarsis al respecto o comentar lo que en definitiva sucede en el Perú, hace que se multiplique la indignación y que los ciudadanos tomen valor de poder agarrar su teléfono, salir a hacer un live, hacer un video, poner un mensaje en el Facebook, en el Instagram, porque eso suma. Hoy día, después de haber colgado un video justamente indignado con lo que escuché en el noticiero, una persona me comenta y me dice, dedícate a otra cosa, tu comentario no lo va a leer Dina Boluarte, no le interesa. Y yo digo, efectivamente, no le interesa. A Dina Boluarte no le interesa absolutamente nada, solo llenarse los bolsillos, enriquecerse con los recursos del pueblo, con todos los millones y millones que los gobiernos locales y regionales devuelven y ella los transfiere de manera inmediata a Petroperú. Se está haciendo millonaria y no se imaginan cuánto, con cada uno de los puestos de trabajo que cobran a los funcionarios públicos a nivel nacional para que puedan acceder a trabajar, porque eso también se sabe, y seguramente las investigaciones que se vienen dando el día de hoy van a gestar sus frutos cuando acabe este gobierno y vean a esta señora que se va a ir presa. No lo duden. Quienes todavía el día de hoy creen que Dina Boluarte se va a ir sin haber pagado cárcel, se equivocan. No la va a librar ni el Waiki, ni sus Rolex, ni todos los millones que viene amasando esta señora junto con su hermano. Les aseguro que nadie la va a librar de la cárcel, ni a ella, ni a muchos de los funcionarios que el día de hoy la acompañan. Así es que quienes todavía creen que esta señora está haciendo algo bueno por el país, se equivocan rotundamente. Alguna vez también escuchamos de un periodista extranjero que le preguntaron qué era lo mejor que le había pasado al país con este cambio de gobierno, y decían que Dina Boluarte haya asumido la presidencia porque ha demostrado de que está conllevando la democracia del país. Yo realmente me reía y me daba pena escuchar a este pobre hombre, porque lo que en concreto le iba a suceder a Dina Boluarte
si en principio no asumía su responsabilidad de presidente, es que el Congreso simplemente hubiera elegido a otro democráticamente, como lo establece la Constitución, y hubiéramos tenido una continuidad democrática y considero que de repente un mejor gobierno. Yo creo que hubiéramos tenido un mejor gobierno si el Congreso hubiera decidido entre los 130 parlamentarios a alguien que realmente valía la pena, ¿no? Y la señora, por haber encubierto, como cuando fue ministra, a Vladimir Cerrón, por haber recaudado los 800,000 soles en su cuenta personal para pagar el dinero que Vladimir Cerrón tenía que pagar al Estado por la reparación civil, esta señora ya se hubiera ido presa hace rato. Ya lo hubieran desaforado del Congreso también, porque el Congreso y la derecha del Congreso ya no hubiera negociado, no hubiera tenido la necesidad de negociar con Dina Boluarte o con alguien de la izquierda, como hoy, de manera desvergonzada y traicionando a todo un pueblo, lo vienen haciendo. Hoy, Fuerza Popular y todos los partidos de derecha y fundamentalmente los que están en la mesa directiva, es vergonzoso que se hayan tenido que sentar a negociar con la izquierda radical, con la izquierda socia de terroristas, con la izquierda socio de mineros ilegales, con los socios literal de los delincuentes que han llevado a Pedro Castillo a ganar el gobierno. Eso es lo que están haciendo los congresistas que vienen traicionando a todos los peruanos que confiamos en ello y que en algún momento juntos salimos a las calles a luchar contra este gobierno corrupto de Pedro Castillo y que el día de hoy es la continuidad de Pedro Castillo. Ese discursito de que estoy yo aquí porque he venido a defender la democracia ante un golpista, eso no se lo cree nadie. La traición de esta señora para quienes le dieron la confianza no se la van a perdonar nunca. Y acuérdense de lo que les estoy diciendo. Ellos serán los primeros en exigir justicia para que Dina Boluarte se vaya presa después de que termine su mandato. Hay quienes creen todavía que Dina Boluarte, la salvadora de la democracia en el país, entre comillas, va a salir bien librada de ello. Y están planificando, han hecho sus partidos políticos, su hermano ha hecho su partido político, Pedro Castillo acaba de inaugurar partido político desde la cárcel, ¿no? ¿Creen que van a tener alguna posibilidad siquiera de llegar a algo? El Perú no es tonto. El peruano no es nada tonto. Así es que yo creo que lo que va a suceder es que la señora Dina Boluarte, una vez que acabe su mandato, se va a ir presa. Se va a ir presa. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que viene diciendo también la señora Dina Boluarte. Un poquito de agua para mojar la palabra, como decía mi hermano. A ver, vamos a leer un poquito algunos de los comentarios para poder intervenir, porque hoy quiero hablar de tres cosas. Estamos hablando de Dina Boluarte y lo que Dina Boluarte ha dicho el día de hoy con respecto a que el crecimiento económico del Perú es gracias a su gobierno y está favoreciendo a que los peruanos tengamos mayores ingresos para poder tener una mejor calidad de gasto. Bueno, la señora se equivoca. El peruano no está gastando más porque gana más. Muchas veces el peruano gasta sin tener y se endeuda hasta el cogote con las tarjetas de crédito, con los préstamos personales, etcétera, 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 ¿no? Porque eso sucede lamentablemente en el Perú. A ver. Alguien pone, no es verdad que la minería se apoya en la economía. Yo creo que sí. A ver, tengamos algo claro. El gran globo de los ingresos que tiene el Perú es la minería en el Perú. La minería formal, porque la minería informal lo que hace lamentablemente es que los recursos que se tienen a través de la minería informal y peor aún la ilegal, es que esos recursos se van del país. Y lo que se está pidiendo es justamente desde hace mucho tiempo, y yo personalmente lo he propuesto, es que se haga un trabajo específico de los pequeños mineros artesanales
para que, y es más, esto lo han propuesto algunas personalidades, es que el Estado peruano a través del Banco Central de Reservas compre ese oro de estos pequeños mineros artesanales o de los mal llamados mineros informales. Compre ese oro y se tenga las grandes reservas del país en oro. Entonces, el Perú y la economía va a crecer y ese recurso no se va a ir del país. Lo que hacen lamentablemente estos pequeños mineros, que fíjense ustedes la cifra que les voy a dar, se pierde por no formalizar a estos pequeños mineros artesanales y mal llamados informales aproximadamente al año 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares es que se pierden por no tener formalizados a estos pequeños mineros. Entonces, la pregunta del millón es, ¿a quiénes les conviene no tener formalizados a estos pequeños mineros artesanales e informales? ¿Saben a quiénes? Existen estos grandes personajes que son los dueños de los grandes núcleos de las minerías artesanales. Es decir, los dueños de las concesiones mineras que tienen 100, 200, 500, 1000 hectáreas cada uno, que no invierten ni un mango, pero como saben que ya hay minería, entonces empiezan a alquilarlas. Y sin hacer absolutamente nada, se llevan 1, 2, 3 millones de dólares al mes, simplemente alquilando el espacio del Estado. Y eso es lo que lamentablemente ocurre en las pequeñas concesiones mineras en el Perú. Y se los digo con conocimiento de causa porque he estudiado y he analizado este tema. Es más, he asesorado en algún momento a alguna de estas empresas que se veía justamente deslegitimada, lamentablemente, por nuestras propias autoridades que no hacen caso o hacen caso omiso a los reclamos, a los pedidos o a las exigencias de estos trabajadores que, como todos, trabajan desde que sale el sol hasta que anochece. Y trabajan en 2 o 3 turnos muchas veces para salir adelante y que todos sus recursos mineros que sacan los venden a precios irrisorios y quien se los compra simplemente se los lleva del Perú. No queda nada. Entonces no se pagan impuestos y tampoco se queda ese oro como para poder hacer una reinversión. Y los pocos recursos que reciben estas personas que venden el mineral sin haberlo procesado, lógicamente les alcanza para vivir. Y lógicamente hay algunos que no solo para vivir, sino para vivir a sus anchas, pero sin pagar impuestos. Ese es el problema. Ese es el problema que sucede en estos pequeños sectores de nuestro país que son olvidados por este Estado y donde la señora Boluarte sigue diciendo que gracias a su gobierno el Perú está creciendo económicamente, al Perú le está yendo maravillosamente bien y es por eso que los peruanos tienen los recursos necesarios para gastar más y por eso es que hay un incremento en el gasto de todos los peruanos. Pero la señora debería de hacer un comparativo de los ingresos que tienen los peruanos y de cuánto es la cantidad de préstamos que han otorgado todos los bancos, las cooperativas, a todos los peruanos. Y se va a dar cuenta, y sin ir muy lejos, salga cualquiera de ustedes como ciudadanos a hacer una entrevista siquiera en las calles y pregunte cuánto ganan y cuánto gastan y si es que los peruanos tienen o no tienen préstamos. Y se van a dar con la ingrata sorpresa que muchos de los peruanos viven de los préstamos. Muchos empresarios o pequeños empresarios viven pagando 5, 10, 15, 20 años justamente para no caer, para no fracasar, porque ya se convirtió en una forma de vida hacer ese tipo de política económica para los propios peruanos. Esa informalidad económica es la que sustenta justamente con los impuestos o con los, si no son impuestos a la renta, son impuestos de cuarta, etcétera, donde le permite al Estado tener recaudación. Pero el Estado hasta el día de hoy, o que alguien me diga si se ha propuesto desde el Congreso o desde la propia SUNAT o desde el Ejecutivo alguna propuesta que permita la formalización masiva en el Perú. Hay muchos dichos, pero nadie concreta absolutamente nada respecto a ese tema, ¿no? Entonces,
En realidad en el Perú hay tanto por hacer, pero la dejadez y el desinterés de este gobierno hacen justamente de que todos los peruanos, o para la señora Dina Boluarte, la gran mayoría de peruanos, estemos bien. No pasa nada. Vivimos en el país de las maravillas, para la señora Boluarte, ¿no? Y que todos los peruanos sintamos indignación, honestamente, respecto a lo que está sucediendo. Entonces, a ver. Uy, no entiendo. Alguien me pone por qué te invitó al Congreso. A ver, vamos a ir leyendo un poco. Es más, ¿por qué te invitó al Congreso? Muchas gracias, Nahum. A ver. Miren, vamos a hacer algo. Hay muchos comentarios que lamentablemente no puedo leerlos todos. Hay una persona que repetitivamente me ha puesto ¿por qué me invitó al Congreso? No sé quién me invitó al Congreso. Si me haría la pregunta más específica, sería genial, ¿no? Bueno, el BCR no puede invertir en negocios, lo cual significa abrir las puertas a los comunistas. No, no necesariamente. Fíjense, no existe una ley que no se pueda cambiar. Y hay que tener claro que en el Perú ni en ninguna parte del mundo las normas o las leyes son absolutas. Por ejemplo, la constitución política en los Estados Unidos no se ha cambiado nunca, pero sí se reforman las leyes. En el Perú, desde el año 93, la constitución es continua, pero se han reformado más de 52 veces. Se han cambiado normas y reglas de juego para el Perú que van a hacer o conllevan a tener unas mejores negociaciones, mejor forma de vida, etcétera, etcétera. Ayudan. Entonces, ¿por qué no cambiar las normas para poder evitar que la riqueza de todos los peruanos se vaya fuera del Perú? Es decir, si yo invierto $1 millón en cualquier tipo de negocio y vengo de otra parte del mundo, lo lógico sería que parte de sus ganancias queden en reinvertirse en el Perú. Por eso le estás abriendo las puertas. En este caso es algo insólito. Nuestros propios recursos, trabajados por las manos de los peruanos, que son los mineros artesanales, deberían hacer que su riqueza se quede en el Perú para reinvertirse. Es decir, oye, vendo $1 millón en minerales y ese $1 millón me debería de servir a mí para poder comprar mayor maquinaria, tecnificar mejor mi espacio minero, ¿no? Y poder seguir generando más riqueza. El gran problema es que como soy informal y no tengo lamentablemente la legalidad para poder invertir, porque si no me lo quitan o simplemente me denuncian por lavado de activos, no lo hago. Entonces guardo mi plata o lo malgasto o lo reinvierto en otra parte del mundo. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país, lamentablemente. Entonces, para mí las leyes no son absolutas. Yo soy una persona que he entendido que el Perú del día de hoy tiene que hacerse las cosas prácticas, sin pensar en ideologías, mucho menos en las izquierdas y derechas tan absurdas que no solucionan absolutamente nada. Alguna vez lo dije, ustedes creen, y les pregunto a quienes están aquí, y respóndanme, si tienen la capacidad de poder teclear simplemente una palabra. ¿Ustedes creen que al 99% de la población, que somos casi ya más de 35 millones de peruanos, le importan las ideologías? ¿Ustedes creen que al peruano común y corriente le importa la izquierda o la derecha? ¿Ustedes creen que el peruano vive de ideologías? No, señores. El peruano hoy por hoy quiere cosas fundamentales del Estado peruano, que por cierto lo eligen. ¿Qué cosa quieren? Quieren seguridad. La inseguridad ciudadana ha crecido tanto que hoy por hoy el reclamo justo de todos los peruanos es simplemente queremos seguridad. No queremos más muertos, no queremos terrorismo, no queremos delincuencia, no queremos que nos roben, no queremos que nos extorsionen. Eso piden todos los peruanos. Les aseguro mi vida y lo apuesto. La gente en el Perú
quiere seguridad, pero también quiere trabajo, porque el trabajo es la única manera de poder salir de la pobreza. Y para que haya trabajo, necesariamente tiene que haber inversión, tanto inversión privada como inversión pública, porque la inversión pública conlleva justamente a fortalecer, a respaldar las acciones que hacen o deberían de hacer los privados en favor del Estado peruano, en favor del territorio peruano, lógicamente con una compensación económica que se las lleve el privado. Entonces, si nosotros tenemos seguridad en el Perú, tengan la certeza de que cualquier inversionista del mundo va a llegar al Perú. Y si nosotros tenemos seguridad jurídica, con muchísimo gusto van a seguir llegando muchos más. Entonces, si hay ello, se generan puestos de trabajo, pero también de la mano tiene que haber mejor educación y salud pública, no solo privada, sino pública, para que justamente la gente que está en la pobreza, que aproximadamente es el 30% de los peruanos, que hasta hace apenas 14 años éramos ya el 20-22% de los peruanos eran pobres. Hoy ha subido a 30-32%. Después del censo lo vamos a averiguar, que este año seguramente vamos a tener la información y los resultados seguros saldrán al próximo año. Pero sin ninguna duda, en el Perú el día de hoy existe más del 30% de la población que es pobre. Y sin contar la desnutrición crónica infantil, que eso es lo que realmente le debería de importar al país y a los programas sociales de cualquier gobierno, porque esos niños realmente van a ser el futuro del Perú. Y esos niños son los que tienen que, con la ayuda del Estado, si es necesario, crecer con mentes amplias, bien alimentadas, porque el cerebro del niño solamente tiene la posibilidad de crecer hasta los 3 años y fortalecerse hasta los 5. Si después de los 5 años no has sido bien alimentado y has estado fuera del rango de la desnutrición crónica, entonces vas a tener un mejor futuro de un niño que realmente no se ha logrado alimentar y ha tenido desnutrición durante los 5 primeros años de su vida, porque no le das la opción a que le crezcan las neuronas, ¿no? Entonces, el detalle está aquí en que existen cosas fundamentales que tienen que ocurrir en el Perú y que lamentablemente en los últimos gobiernos no han hecho absolutamente nada. No les ha importado un pepino y a este gobierno no le viene importando un pepino tampoco nada. Pero bueno, eso es lo que nos está dejando Dina Boluarte. Esa es la indignación ciudadana que gesta y genera esta señora porque lamentablemente no le importa el país. Considero que al no importarle el país, al no importarle los ciudadanos, al no importarle los reclamos, a nosotros no nos debería de importar un pepino esta señora. Y honestamente se los digo, espero que cuando termine su gobierno, ya que tanto el Congreso como el Poder Judicial y el Ministerio Público que tanto la brinda, cuando se vaya del poder, dejen de lado ello y la metan presa. Y ese día voy a volver a festejar, como he festejado el día que Martín Vizcarra se ha ido preso por ladrón, por delincuente, por asesino, por olvidarse justamente del país que confió en ellos, porque eso es lo que se merecen. No voy a referirme a quienes no han gobernado, ojo con ello, ¿no? No voy a referirme a terceras personas que no se ha visto lo que lamentablemente estamos viendo el día de hoy. Ojo que mal gobernante no solo es el que roba, sino también mal gobernante es el que tiene toda la posibilidad de hacer y no hace. Ese es doblemente corrupto, sinvergüenza, porque está engañando. Existen alcaldes que dicen, no voy a ejecutar esta obra porque después me van a tildar de ladrón. No, que no la voy a licitar. No, mejor devuelvo la plata. O mejor no acelero el proceso y que pase nada más en estudios y por eso se pagan consultorías tras consultorías. Cobardes. Existe un gran sector de la población política del Perú que son autoridades, que son unos reverendos cobardes,
que no ejecutan justamente porque tienen temor a que sean denunciados. ¿Para qué demonios te metes a la política si sabes que la Contraloría y otras instituciones del Estado, el Congreso, etc., van a investigar y van a supervisar? Nada debería de temer quien hace las cosas correctas. Así de simple. Pero lamentablemente eso no sucede en el Perú. Y en vez de evitar que eso siga creciendo, los congresistas en el Perú hacen que eso siga pululando y creciendo al crear más gobiernos locales en el país. Pero bueno, en fin.